Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. Para mí un gusto, un placer recibir nuevamente de Dios la oportunidad de hacer uso de su palabra en este hermoso día del Señor. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con nuestro estudio que tenemos para hoy, esperando que los hermanos presentes, ¿verdad?, se pongan en actitud de aprender lo que Dios nos quiere enseñar en este glorioso día. Y bueno, ya en medio de la situación que estamos viviendo, no nos queda de otra que seguir acercándonos a Dios y conociendo de Él. Amén. Para así agradarle cada vez más y más. El estudio que tenemos para hoy lleva como tema el que viene de arriba. La lectura se encuentra en el libro de Juan capítulo 3, verso 31 al 36. Y como de costumbre, tenemos siempre ciertos objetivos, los cuales vamos a mencionar para así mostrar cuál es la directriz de la clase. Amén. Con el primer objetivo tenemos señalar la supremacía de Jesús soberano con autoridad por encima de los profetas. Amén. Aquí vamos a ver, hermano, la importancia y la jerarquía que Jesús ejerce por encima de los profetas que fueron antes que él. También el segundo objetivo dice comprender que el que es enviado de Dios no se rige por antojos personales. Este punto es muy importante, hermanos, puesto que muchas de las personas que son enviados, ¿verdad?, que están en el ministerio, muchas veces hacen todo lo que se le antoja menos la voluntad de Dios al momento de ejercer su ministerio. Y es por esto que muchas personas se encuentran con tantos problemas y que muchas veces no reciben el apoyo de Dios en las cosas que hacen, puesto que se dirigen por ellos mismos, por sus propios antojos. Entonces vemos más adelante las consecuencias. El tercer objetivo dice entender que los hijos de Dios tienen vida eterna desde el momento en que reciben a Jesús. Esto es súper cierto, hermano, puesto que realmente nosotros, antes de ser cristianos, ¿verdad?, éramos personas que estábamos en el pecado y que, bueno, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Pero ahora cuando recibimos a Jesús, entonces recibimos vida eterna desde el mismo momento en que le aceptamos. Vamos a continuar y vamos a ver la base bíblica que tenemos, ¿verdad?, la cual cita de la siguiente forma en el libro de Juan capítulo 3, verso 31 al 36. Dice, el que de arriba viene no es sobre vosotros, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que de Dios envió, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Así que vamos a ver el pensamiento central que tenemos para este estudio. Amén. Cita de la siguiente manera. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén. Este es el pensamiento central que tenemos para esta clase. Amén. Así que vamos a continuar con este glorioso estudio y vamos a ver la introducción. Realmente el tema que vamos a tratar, hermano, tiene que ver con la infinidad y superioridad de la revelación traída por Cristo en comparación con cualquier profeta que hubiese venido antes de Jesús a predicar acerca de Dios, ¿verdad? Recuerdes, hermano, que antes de Jesús ya habían venido muchísimos profetas a predicar, ¿verdad?, y a guiar a las personas a los caminos de Dios. Entonces, por último, Dios decidió mandar a su Hijo, y su Hijo, en este estudio vamos a entender que es por encima y es o sea, está en superioridad por encima de todos los profetas que fueron antes que Él. Amén. Aquí vamos a ver, hermano, que el que viene de arriba es espíritu. Amén, porque su naturaleza es espiritual, pero los que estamos en la tierra somos terrenales.
El evangelista lo está señalando como el supremo soberano que tiene autoridad sobre todas las escrituras que él mismo ha creado. O sea, tiene autoridad. En el libro de Juan, podemos ver su capítulo 4, verso 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Nos está dando a entender, hermano, que Dios es espíritu. Amén, que es la parte aquí del texto que queremos enfocar. Dios es espíritu. Nuestra naturaleza es una naturaleza natural, terrenal, ¿verdad? Y que ya es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, ¿verdad? Que ha sido degenerada, inclinada al pecado. Pero la naturaleza del que viene de arriba es espíritu, una naturaleza espiritual, naturaleza angelical. Y es por esto que, como dice el texto que leímos, está por encima de todos nosotros. Amén. El que viene de arriba es sobre todo, está por encima de todos nosotros. Nadie está por encima de Dios. Es por esto, hermano, que tenemos que estar sujetos ante la presencia de Dios y a su merced. Vamos a continuar. Y aquí tenemos un verso bíblico que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso está en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16. Vemos, hermano, que aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Jesús aquí se hizo carne, se hizo naturaleza humana por cada uno de nosotros, pero realmente viene de arriba y para estar entre nosotros, hermanos, tuvo que hacerse hombre, elegir carne humana para entonces estar por medio de nosotros. Pero nosotros conocemos que realmente la naturaleza espiritual está por encima de la naturaleza natural, por la naturaleza que nosotros vemos material, porque como bien dice el texto, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En esto queremos explicar, hermano, que el mundo espiritual es mucho más verídico, mucho más real que este mundo natural que nosotros estamos viendo, es mucho más original que el que nosotros estamos palpando ahora mismo. Amén. Todo lo que existe, todo lo que usted puede ver con sus ojos fue hecho de lo que no se veía. Amén. Y por esto es que el mundo espiritual, hermano, es mucho más poderoso, mucho más complejo que nuestro mundo material que nosotros podemos palpar. Amén. Muchísimas veces, bueno, nosotros estamos en la calle, nosotros no vemos simplemente más que las personas y las cosas que estamos limitados a ver con nuestra vista natural, pero realmente si pudiéramos tener los oídos o los ojos espirituales para nosotros escuchar todo lo que está a nuestros alrededores, todos los espíritus que se mueven a los alrededores, vamos a darnos cuenta que no estamos solo en esta tierra. Amén. Y que el mundo está lleno de espíritus que nosotros por nuestra simple vista no podemos ver. Amén. Muchos espíritus que a cada rato andan, que le pasan por el lado a usted, sean ángeles de Dios, también demonios, ¿verdad? Que nosotros no podemos percibir, pero que son reales. Simplemente que no lo podemos percibir con nuestra propia vista. Y el hecho de que no lo podamos percibir no significa que no sean reales ni que no existan. Así que ya usted puede ir viendo, hermano. Entonces, por eso es que este estudio va inclinado a demostrar que Dios es sobre nosotros, sobre todos, dice la palabra. Amén. Vamos a continuar y vamos a ver, dice, y lo que vio y oyó, esto testifica. Aquí está hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Está hablando acerca de Jesús, la autoridad divina con la que Dios hablaba, ¿verdad? No se podía comparar con la de ningún otro hombre. Porque cuando Jesús viene a hablar aquí, inclusive los fariseos y las personas que están ahí escuchándolo, dice, pero este hombre habla como quien tiene autoridad. Pero ¿quién es este? Este no es hijo del carpintero, ¿por qué él habla de esa forma, como con tanta autoridad? Este habla como quien tiene autoridad, claro que tiene autoridad, porque no es lo mismo, ¿verdad? Usted ver a Dios con sus propios ojos, como el caso de Jesús, que habita con Dios en el cielo, ¿verdad? Cuando Él viene a hablar acerca de Él, cuando Él viene a dar a conocer a su Padre aquí en la tierra, Él está hablando de lo que Él vio, de lo que Él ve, con el cual Él habita en el cielo. Y está hablando de Él y Él lo está dando a conocer a los hombres.
Y es por esto, hermano, que Jesús no fue, fue eh, claudicado por muchas personas, porque hay personas que dicen, pero este hombre, ¿quién es este hombre? ¿Y cómo él tiene autoridad de hablar así? ¿Y quién es que él se cree por hablar de esa forma? ¿Y quién es este? Entonces es la autoridad, hermano. No hay una cosa que tenga que sea más cuadrado que cuando usted tiene su base en lo que está hablando, que cuando usted sabe lo que está diciendo, sabe lo que está hablando y tiene base, tiene prueba. Usted puede ir a un tribunal y al que esté en contra usted se lo come porque usted tiene prueba de lo que está diciendo, usted tiene base. Entonces usted habla con autoridad. Ese es el mismo caso de Jesús cuando estaba predicando aquí a los hombres, que hablaba como quien tenía autoridad. Los discípulos, los fariseos se dieron cuenta, pero era porque Jesús tenía prueba de lo que estaba hablando, porque Jesús había visto con sus propios ojos, porque Jesús había palpado con sus propias manos al Padre. Entonces, era por eso que Jesús hablaba de esa forma, como quien tenía autoridad, porque evidentemente la tenía. Amén. Entonces, no es el mismo caso de los profetas que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según nos dice en el libro de Pedro, su capítulo 1, verso 21, que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí se muestra la diferencia entre hablar siendo inspirado por el Espíritu Santo que hablar como viendo, palpando, en el caso de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo de Hebreos, perdón, en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, dice de la siguiente forma, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí vemos, hermano, la decisión que Dios toma posteriormente de mandar a su Hijo y ya no utilizar más profetas. Nosotros vimos, ¿verdad?, que Dios había utilizado al profeta Abraham, a Moisés, a Jacob, ¿verdad?, y a tantos esos profetas que fueron antes de Jesús a predicar la palabra de Dios y a predicar las profecías acerca de él. Pero Jesús posteriormente viene entonces y se hace acto de presencia para él mismo encargarse de dar a conocer a su Padre a la humanidad. Amén. Entonces, todo conocimiento, hermano, que el hombre tenga acerca de Dios y todo lo que el hombre pueda creer o entender o imaginarse acerca de Dios, todo conocimiento está manchado por el pecado, porque el pecado dañó la mente del hombre. Y es por eso que las personas muchas veces quieren, o sea, un ser humano que quiera adorar a Dios y que no sea ignorante, ¿verdad? Su naturaleza lo que le va a exigir es que haga un cuadro, un ídolo, que haga algo y lo adore, ¿verdad? Porque la naturaleza está inclinada al pecado. Una persona que no tenga ningún conocimiento, que nunca haya estudiado, que esté en una selva por ahí, que no conozca a nadie, que quiera adorar, porque va a sentir la necesidad de adorar, porque somos creados para eso, él lo que va a hacer es que va a hacer un objeto, va a hacer cualquier cosa y se va a inclinar a eso, a adorarlo. Pero no va a adorar a Dios, porque que la mente del hombre fue manchada por el pecado, fue inclinado al mal. Fíjese que si no hubiese estado dañado por el pecado, adora directamente a Dios. Pero entonces al pecado dañar la mente, el raciocinio humano, entonces el hombre ahora va en contra de Dios. Sus actuaciones normales y naturales van en contra de Dios. Es por esto que la palabra de Dios nos dice que las obras de la carne son manifiestas, dando a conocer que nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo para dejar que la carne fluya naturalmente y que sus obras sean dadas a conocer, que se realicen, que sean efectuadas naturalmente. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, simplemente ellas salen, simplemente ellas se manifiestan. Entonces esto mismo pasa con la actitud del hombre. Dice la palabra que el pensamiento del hombre va de continuo al mal, ¿verdad? La Biblia habla de pies que se apresuran para derramar sangre. Está hablando, hermano, acerca de la naturaleza del hombre caído. Entonces, esto lo vemos, hermano, y es por esta causa del pecado en la humanidad. Vamos a continuar y el siguiente tema dice, y nadie recibe su testimonio. Estamos desglosando el texto, la base bíblica que acabamos de leer hace un momento. Y dice, nadie recibe su testimonio. Aquí es podemos decir que una exageración
una hipérbole del evangelista aquí, quien escribe el texto, para dar a conocer la actitud de los hombres en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando Jesús estaba, que las personas no querían escuchar ni recibirlo. Por eso que dice la palabra de Dios en Juan 1:12 que lo que les recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en esta parte donde él dice que nadie recibe su testimonio, lo que está dando a conocer es la actitud de muchas personas en aquel tiempo. Amén. En el libro de Juan capítulo 1 verso 9 al 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, aquí vemos, hermano, cómo las personas desecharon la luz. Por eso que el evangelista dice: y nadie le recibe su testimonio, ¿verdad? Porque las personas para aquel tiempo lo que hicieron fue, ¿verdad?, ponerle atención a su propio camino, a sus propios deseos carnales. Así que por esto es esto que dice aquí en el verso 32, Juan capítulo 3, verso 32, y dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Porque Jesús, ¿verdad?, no era creído por todo el mundo cuando vino a predicar acerca de su Padre, porque, como decía anteriormente, el corazón de las personas estaba cerrado por el pecado y no le quisieron recibir ni escuchar. Por eso más adelante, valga la redundancia, dice que a los que les reciben, amén, especifica bien claro esa parte. Amén. Vamos a continuar y vamos a ver lo que dice en el capítulo 3, verso 19. Y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es bien cierto, tanto en aquel tiempo, como en estos días. Si anunciamos, o sea, si se anuncia que frente al guerrero, al colmado del guerrero, ¿verdad?, cerca de la iglesia va a haber una campaña, las personas, algunas posiblemente se pudieran pasar por allá. Mayormente los cristianos son los que van a darse cita en aquella campaña, pero los inconversos eh, difícilmente vayan. Pero si se anuncia que va a venir un tal Omega, si se anuncia que va a venir un cantante secular, mundano, entonces usted va a ver cómo ese entorno se llena de gente, que no caben las personas y se hace un tapón de carros porque nadie puede pasar por ahí. Entonces, para que usted vaya viendo la explicación que le damos aquí en este verso, donde dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Amén. Y dice que la incredulidad obstinada del hombre. O sea, está hablando de la incredulidad obstinada del hombre a no creer a Dios, a no acercarse a Dios, a no venir ante la presencia de Dios para que sus obras sean reprendidas. Amén. Entonces dice: la razón no es que Dios haya fallado en darse a conocer, sino que el hombre no quiere creer por la maldad de su propio corazón. Porque entonces tenemos la pregunta: ¿cómo puede ser que después que Dios haya hablado de una forma tan clara en la antigüedad a través de los profetas y todo lo demás, entonces las personas no hayan creído a Dios? ¿Cómo puede ser que Dios haya hablado de forma tan clara y el hombre todavía lo rechace? Y es que no es que Dios haya fallado en las formas que había usado para acercarse al hombre a través de los profetas y todo lo demás, sino que el hombre no quiere creer por la maldad de su propio corazón. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 19 al 21 y 21 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que queremos decir en poca expresión es que lo que de Dios se conoce es porque Dios mismo ha dado el primer paso en darnos a conocerlo, no porque nosotros hayamos ido a Él a conocerlo. Porque, ¿verdad?, el necio corazón del hombre, la obstinada incredulidad le impide acercarse a Dios con libertad. Entonces el pecado, hermano, estamos diciendo, dañó al hombre de tal forma que sus pasos, su actitud, su pensamiento y todo lo que tiene que ver con el hombre fue de continuo al mal.
Amén. Si anteriormente el hombre iba hacia Dios, ahora está, ¿verdad?, en una dirección opuesta hacia Dios. Y esto es lo que vino a ser el pecado. Continuemos. Y dice, pero gracias a Dios, hermanos, siempre hay una excepción a la incredulidad. Siempre hay personas que sí reciben el mensaje transformador, el mensaje cautivante, ¿verdad? Y liberador de Jesús, puesto que sí hay personas que le abren las puertas de su corazón. A estas personas Dios los señaló, según el libro de Juan capítulo 6, verso 27. Dios los señaló. Amén. Entonces, en esto consiste la fe, hermano, en que nosotros hayamos recibido a Jesús y hayamos creído en Él. Fíjense, hermano, que en el libro de Juan, capítulo 6, verso 27, está hablando de que Dios señaló a Jesús. Amén. Entonces, si Dios señaló a Jesús y lo autentificó, y Dios dijo que ese era su hijo, y Dios lo autentificó como tal, entonces nosotros también tenemos que creer en Él y aceptarlo como tal, puesto que esto es acción de fe. Amén. Si Dios dijo que ese era, entonces también nosotros tenemos que recibirlo como tal. Amén. Y estar de acuerdo con lo que Él ha dicho, creerlo y obedecerlo en todas nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a continuar. Dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. En este sentido, hermano, queremos hacer un pequeño ejemplo, puesto que hay muchas personas que van, ¿verdad? Y Dios lo manda al mensaje, Dios lo manda a ejercer su ministerio, pero entonces no se dejan dirigir por Dios, sino que ellos hacen lo que ellos quieran. No se dejan dirigir por Dios para que Dios les dirija, para que Dios les diga cómo van a hacer las cosas, sino que ellos actúan por su propio antojo. Entonces, de esa forma, Dios se ausenta, puesto que si la persona toma el lugar de Dios, entonces, si usted toma el lugar de Dios, hermano, entonces luego no podemos pretender ver a Dios moviéndose. Porque realmente el lugar que le corresponde a Dios tenemos que respetarlo y dárselo a Dios. Eso es algo que siempre nosotros acostumbramos a fallar en esa parte. Pero que Dios nos ayude y tenga misericordia. Veamos, hermanos, si hacemos una retroalimentación o una retrospectiva y miramos un poquito enfocando los tiempos de atrás. Los profetas de la antigüedad, por ejemplo, el caso de David y esas personas cuando iban a la guerra, Gedeón, los jueces y esos profetas de la antigüedad, cuando iban a la guerra, ellos buscaban dirección de Dios para ver cómo iban a hacer todo. Amén. Cómo iban a hacer todo, si se iban a salir, si no. Entonces, luego que ellos recibían la dirección, ellos actuaban en pos de esa palabra que Dios le daba. Entonces, en este tiempo es todo lo contrario. En este tiempo nosotros somos lo que queremos dirigir a Dios y a poner a Dios a que Él actúe sobre nuestros antojos. No queremos inclinarnos a la voluntad de Dios, sino que Dios se incline Él a nuestra propia voluntad, a nuestro propio antojo. Entonces así realmente no funciona. Tenemos que tratar de dejarnos dirigir por Dios en todo lo que nosotros hagamos para tener así el respaldo de Él. Vamos a continuar. Dice, pues Dios no da el espíritu por medida. Amén. Dios no da el espíritu por medida. Dios ha dado a Cristo, hermano, el espíritu en toda su plenitud. Amén. Porque dice la palabra de Dios, si valga la redundancia, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, a Jesús, Dios le ha dado toda la plenitud de la deidad. O sea, a Cristo, toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, en ese sentido, hermano, nosotros vemos que Dios no da el espíritu por medida. Ahora bien, en nuestro caso, la cosa es diferente. La cosa es diferente. A nosotros, Dios tampoco desea darnos el espíritu por medida. Amén. Dios no desea darnos el espíritu por medida, pero entonces en nuestro caso la cosa es un poco diferente. Porque Dios quisiera vaciarse por completo en nosotros, pero hay ciertas limitaciones y no son limitaciones de Dios, sino limitaciones que nosotros tenemos. Porque Dios desea llenarnos por completo. Amén. Dios quiere llenarnos por completo. Pero debido al tamaño exiguo de nuestro vaso, debido al tamaño pequeño de nuestro vaso,
Dios no puede vaciarse por completo como Él quisiera hacerlo en nuestras vidas, sino que en cualquier caso podemos tener de Él todo lo que nuestras exigencias demanden y nuestra fe pueda recibir. No hay ningún límite, sino el que nosotros mismos imponemos por nuestras actitudes carnales. Amén. Sino que Dios siempre está dispuesto a llenarnos sobre Él, a llenarnos de Él. Amén. Si nosotros vemos en el libro de Reyes, su capítulo 4, del 1 al 7, está hablando acerca de la historia de la viuda, ¿verdad? Y la vasija del aceite. Fíjense, hermano, que esta viuda, hermano, se le mandó a buscar más vasijas. Y mientras más vasijas buscaba, más Dios llenaba vasijas. Pero en momentos cuando ya no hubo más vasijas que llenar, entonces ahí paró el aceite. Lo que está dando a conocer es que Dios está siempre dispuesto a llenarnos. Siempre que haya espacio donde Dios entrar en nuestras vidas, ahí Dios va a estar. Amén. Ese espacio Dios se lo va a llenar. Amén. Dios va a llenar todo lo que nuestras vidas demanden de Él y todo lo que nuestra fe reciba acerca de Dios. Amén. Pero realmente nosotros no podemos recibir la gloria de Dios así como por completo porque todavía no tenemos un cuerpo angelical. Y aunque lo tengamos angelical, los mismos ángeles tienen ciertas limitaciones porque Dios es demasiado poderoso, demasiado fuerte, demasiado grande. Entonces, hermanos, Dios nos llena de una manera sin límite, ¿verdad? Nos llena de una manera sin límite. Es el deseo de Dios llenarnos así. Y Dios desea, ¿verdad?, llenarnos cada vez más de Él. Pero Dios nos llena a nuestra capacidad según nosotros le buscamos y según el tamaño de nuestra fe, de cómo nosotros anhelamos y estamos interesados en ser llenos de parte de Dios. En el caso de Jesús, hermano, vemos que Dios estuvo totalmente en él. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 18 de Mateo, dice que fue concebido en el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, verso 16, dice que fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Amén. En el libro de Mateo capítulo 4, verso 1, dice que fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. En el libro de Lucas capítulo 4, verso 18 al 21, dice que fue llenado del Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación. Gloria a Dios. En el libro de Hebreos capítulo 9, verso 14, dice que fue ofrecido en la cruz por el Espíritu Santo. Oiga, hermano, todo esto es obra del Espíritu Santo en Jesús aquí en la tierra. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 4, dice que fue levantado entre los muertos por el Espíritu de santidad. Óigase. En el libro de Marcos capítulo 1, verso 8, dice que como culminación de su obra bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios que nosotros también hemos recibido ese bautismo por el Espíritu Santo. Gracias a Él. Amén. Así que vamos a ver el siguiente tema. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. Todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, esto es totalmente cierto. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos capítulo 3, versos 5 al 6. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Amén. Como hijo sobre su casa. No es lo mismo, hermano, usted ser una visita, que usted pertenecer directamente a esa casa. Entonces estamos viendo aquí, hermano, la forma de cómo Dios había hecho con Jesús y de cómo Jesús tenía todo el poder y toda la gloria de Dios encima. Amén. Porque como hijo sobre su casa, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 10, verso 22. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino mi Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Está hablando, hermano, acerca aquí de la unidad entre Dios y el Padre. Y nuevamente confirma, ¿verdad?, la autoridad que tiene Jesús al hablar acerca de Él y al momento de dar a conocer a su Padre, porque Él habita con el Padre. Amén. Pero gracias a Dios que también nosotros hemos recibido también el privilegio de tenerlos a Él, de tenerlo a Él como Padre y de que nosotros seamos su Hijo. Amén. Vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 17, verso 8. Dice, las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Gracias a Dios
Gracias a Dios, hermano, que nosotros hemos recibido esas palabras que de Dios nos han sido dadas, ¿verdad? Y que por ellas hemos, ¿verdad? Abierto la puerta de nuestro corazón al Señor y por eso pertenecemos a Él y estamos en su presencia, puesto que por Él, ¿verdad? Estamos en los caminos del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén, hermano, esto también es muy interesante, puesto que hay personas que creen que al momento de usted morir es cuando usted va a empezar a vivir la vida eterna. Y esto es del todo falso, puesto que la palabra de Dios habla lo contrario. La Biblia dice que desde que nosotros recibimos a Jesús, nosotros tenemos vida eterna. Y es por esto que en la hija de Jairo, hermano, Jesús hizo un milagro. Y Jesús dijo, esa niña no está muerta, ella tan solo duerme. El cristiano cuando muere, lo que hace es que duerme, pero no muere, porque la muerte no se enseñorea de los hijos de Dios. Amén. La puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Entonces, hermano, la muerte no se enseñorea sobre los hijos de Dios. Los hijos de Dios solamente duermen cuando mueren. Amén. Cuando mueren, duermen. Pero desde antes de morir, ya usted está viviendo la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos de una manera especial. Dios le bendiga más, esperando que este estudio sea de bendición para todos los oyentes. Dios le bendiga y Dios le guarde.